Mi nuera dijo: «Mamá, toma mi coche para ir a comprar algo de comida». Estaba un poco cansada, pero aún así asentí con alegría. Cuando me preparaba para salir, llegó el hermano de mi nuera y se ofreció a ir en mi lugar, así que le di las llaves. Una hora después, una llamada perdida y unos golpes en la puerta hicieron que todo se saliera de control. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mamá, esta tarde quiero preparar esa sopa de costillas que tanto te gusta. Coge mi coche y ve a comprar algunas cosas, ¿vale? La voz de mi nuera, Claudia, sonó detrás de mí, inusualmente dulce. Estaba ocupada podando unas ramas secas de rosal en el patio y me giré sorprendida. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que no me sonreía así? Desde aquel fatídico día, la sonrisa se había convertido en un lujo en esta casa. La miré entrecerrando los ojos. Una vaga sospecha surgió en mi corazón. Era muy raro que Claudia fuera tan amable conmigo de repente. Pero luego me reprendí a mí misma. Quizás estaba siendo demasiado desconfiada. Tal vez simplemente quería hacer las paces, reparar las grietas entre nosotras. ¿Sopa de costillas? Hace mucho que no la como, respondí, intentando mantener un tono natural mientras me levantaba lentamente. Sí, y tiene que ser con las costillas tiernas que tú eliges, que son las mejores. ¿Me ayudas un momento, mamá? Se acercó, su voz seguía siendo tan suave como la miel. Claro, déjame entrar a cambiarme de ropa. Sonreí y asentí. Claudia pareció visiblemente complacida. Me puso el manojo de llaves en la mano. Mi coche está en el garaje. Ah, mamá, los frenos están un poco duros. Conduce con cuidado, ¿vale? Esa frase pasó de largo por mis oídos, pero se quedó grabada en mi mente. ¿Los frenos un poco duros? ¿Por qué justo ahora? Vale, ya lo sé, voy a cambiarme. Entré en casa, pasando por el salón. Vi a Claudia limpiando un jarrón de porcelana. Silbaba suavemente una melodía alegre. Mi intuición de anciana me decía que algo no estaba bien. Algo no estaba nada bien. Subí a mi habitación, me puse un vestido viejo y bajé al garaje. El aire aquí abajo era húmedo y frío. El olor a aceite de motor y metal me invadió las fosas nasales. El coche plateado de Claudia estaba aparcado ordenadamente en una esquina. Me acerqué a la máquina, silenciosa y fría. Como de costumbre, eché un vistazo alrededor del coche y entonces me detuve en seco. Justo debajo de la rueda delantera había una pequeña mancha de aceite en el suelo de cemento, una mancha de aceite reciente. Me agaché, entrecerrando los ojos para ver mejor. En el brillante disco de freno había un arañazo muy profundo, como si alguien hubiera usado unos alicates con fuerza. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La imagen de Claudia anoche en el garaje apareció de repente en mi mente. Alrededor de la 1 de la madrugada, no podía dormir y bajé a la cocina a por agua cuando vi una tenue luz de linterna que se filtraba por la rendija de la puerta. Había oído el sonido seco de metal contra metal. En ese momento, solo pensé que estaría ordenando algo. Pero ahora, este arañazo, esta mancha de aceite, junto con su advertencia sobre los frenos un poco duros. No podía ser. Negué con la cabeza enérgicamente, tratando de ahuyentar ese pensamiento horrible. Debo de estar paranoica por la edad. Claudia, aunque fuera fría conmigo, era la esposa de Tomás, la madre de mi nieto. No podía. Justo cuando estaba librando una intensa batalla conmigo misma, el familiar sonido de una moto resonó en la puerta. Un minuto después, Ángel, el hermano menor de Claudia, entró en el patio. Venía a visitar a su hermana. «Hola, tía Mariela», saludó Ángel con una sonrisa, su voz clara y cálida. Siempre me llamaba tía, una forma cariñosa de dirigirse a mí. Me quería mucho, quizás porque de pequeño le había faltado el amor de una madre. En sus manos traía una pequeña bolsa de papel de la que emanaba el dulce aroma a turrón recién hecho. «Ángel, entra, hijo». Le sonreí, una sonrisa sincera. «¿Está mi hermana Claudia en casa, tía?» «Mi madre ha hecho unos dulces y me ha pedido que se los traiga a ella, a mi cuñado y a usted». «Sí, está arriba». Yo estaba a punto de ir al mercado a comprar unas cosas. Dije,
y de repente me llevé la mano a la cabeza. Pero de repente me duele un poco la cabeza. Ángel se preocupó al instante. Entonces quédese en casa y descanse. Dígame qué necesita comprar y yo iré. Conozco muy bien las calles de por aquí. Eso sería genial. Qué amable de tu parte. Tengo la lista aquí mismo. Le di la lista de la compra y luego le entregué las llaves del coche de Claudia. Coge el coche de tu hermana para que te sea más cómodo. Pero ten mucho cuidado. Enfaticé cada palabra. Los frenos están un poco duros. Sí, tía, lo sé, respondió Ángel despreocupadamente, cogiendo las llaves y el papel y subiendo ágilmente al coche. Me quedé en la puerta del garaje, viéndolo alejarse, con el corazón encogido. Cogí la bolsa de turrón caliente que Ángel había traído y entré en casa. Al pasar por la escalera, algo me impulsó a mirar hacia arriba. Claudia estaba de pie junto a la ventana, apartando la cortina para mirar hacia el garaje. En cuanto el coche desapareció de la vista, la vi cerrar la cortina rápidamente, pero alcancé a ver su rostro. Tenso, con los ojos entrecerrados y los labios apretados, como si contuviera la respiración esperando algo terrible. Mi corazón se encogió. ¿Está preocupada por su hermano?, pensé. ¿O no? Seguro que solo está preocupada. Claudia quiere mucho a Ángel. Me senté en el sillón del salón y abrí la bolsa de turrón para comer un trozo. El sabor dulce se deshizo en mi lengua, pero mi corazón seguía inquieto. No sabía que, en el momento en que le di las llaves a Ángel, había salvado mi vida sin darme cuenta y había empujado al chico al torbellino del odio que Claudia sentía por mí. Esa inquietud crecía, como un viento frío que entraba por la ventana y me hacía temblar. Me quedé allí sentada, mirando el reloj, esperando, sin saber que, en unas pocas horas, todo se derrumbaría. Casi 2 horas después, mientras anochecía, estaba descansando en mi habitación, con los ojos cerrados pero la mente a 1000 por hora. ¿Por qué tarda tanto, Ángel?, murmuré, sentándome para llamarle. Toc, 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 unos golpes urgentes y apremiantes en la puerta. No eran los golpes de un visitante normal, sino los de alguien que traía malas noticias. Mi corazón se encogió, latiendo con fuerza contra mi pecho. Oí los pasos de Claudia bajando desde el piso de arriba. Fue a abrir la puerta. Era un hombre desconocido, vestido con uniforme de emergencias, jadeando. Disculpe, ¿es esta la casa del propietario del coche plateado con matrícula 39XKLP? Ha tenido un accidente grave en la rampa del puente de San Martín. Claudia se quedó helada, su rostro palideció. ¿Un accidente?, balbuceó, agarrando con fuerza el pomo de la puerta. Sí, continuó el hombre. Los frenos fallaron, perdió el control y chocó contra la barandilla. La policía está en el lugar, hay mucha sangre. Claudia se quedó petrificada. Podía imaginar su rostro en ese momento, seguramente desfigurado por el pánico. Balbuceó. Cada palabra parecía atascarse en su garganta. ¿Un accidente? Grave. ¿Qué significa eso? Muy grave, señora. Parece que hubo un problema con los frenos. El conductor perdió completamente el control al bajar la pendiente y se estrelló directamente contra la barandilla del puente. La policía y la ambulancia ya están de camino. Un problema con los frenos. Esas palabras fueron como un martillazo en mis sienes. Justo en ese momento, el teléfono de Claudia empezó a sonar estridentemente, como si llevara mucho tiempo sonando sin que nadie respondiera. Se sobresaltó y sacó el teléfono a trompicones. En la penumbra del salón, aún pude ver cómo la pantalla se iluminaba con el texto Tomás 27 llamadas perdidas. Mi hijo seguramente se había enterado de algo. Claudia deslizó el dedo para contestar, temblando, tratando de forzar su voz a una calma que era patéticamente falsa. Te escucho, cariño. Al otro lado de la línea debían ser los gritos de Tomás, porque vi a Claudia apartar el teléfono de su oído, con el rostro aún más pálido. Se apresuró a mentir. Las palabras salían de su boca como un reflejo programado. No fui yo. Estoy en casa, cariño, sigo en casa. Fue mamá. Cogió el coche prestado para ir a comprar. Seguro que se olvidó el teléfono en casa. Seguro que fue solo un golpe leve. No te preocupes. Hablaba tan rápido que casi se tropezaba con su propia lengua.
Voy para allá ahora mismo. Tú mantén la calma. No es nada. Colgó abruptamente, sin esperar la respuesta de Tomás. Se dio la vuelta, apoyándose pesadamente contra la pared. Su pecho subía y bajaba, como si acabara de escapar de una bestia salvaje. Sus ojos recorrían frenéticamente el salón, buscándome. Subió corriendo las escaleras. Entró directamente en el vestidor y luego volvió a salir, con una expresión cada vez más desesperada. Abrí lentamente la puerta de mi dormitorio y salí. Ya estaba sentada en el sillón de la esquina del pasillo, observándolo todo en silencio. Cuando Claudia me vio, sana y salva, mirándola fijamente, todo su cuerpo se quedó rígido. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un horror absoluto, de una incredulidad imposible, como si acabara de ver un fantasma. Su rostro pasó de un blanco pálido a un gris ceniciento. Se acercó a mí tambaleándose. Su voz era un susurro atormentado. «Mamá, ¿cómo? ¿No fuiste al mercado?» La miré directamente a los ojos. Mi voz era tan tranquila que resultaba escalofriante. «Vino Ángel». Insistió en ir él en mi lugar. 2 palabras, Ángel. Solo 2 palabras salieron de mi boca como una sentencia de muerte. El rostro de Claudia se desmoronó por completo. El horror se transformó en una desesperación abismal. Sus piernas cedieron y se desplomó. Si no hubiera sido por la pared detrás de ella, se habría caído al suelo. No pudo decir una palabra más. La bestia salvaje que llevaba dentro había despertado. Se dio la vuelta, bajó corriendo las escaleras, chocando con una mesita y haciendo que el jarrón cayera y se rompiera en 1000 pedazos. Salió por la puerta como una loca, sin chaqueta, todavía con las zapatillas de estar por casa. Un mal presentimiento me recorrió la espalda como un chorro de agua helada. Llamé apresuradamente a un taxi, instando al conductor a que fuera lo más rápido posible al puente de San Martín. La escena que tenía ante mis ojos me dejó sin aliento. El coche plateado de Claudia estaba aplastado, deformado, la parte delantera incrustada en la barandilla de hormigón del puente. Las luces intermitentes de las ambulancias y los coches de policía parpadeaban frenéticamente en la noche, tiñendo un rincón del cielo de un rojo y azul fantasmagórico. Y allí, en medio de un charco de sangre que se extendía lentamente por el asfalto, yacía Ángel, inmóvil. Los paramédicos le estaban prestando los primeros auxilios con urgencia. Claudia ya estaba allí. Gritaba desconsoladamente, agarrando el brazo de un oficial de policía, suplicando en vano: «Salven a mi hermano. Por favor, salven a mi hermano. No puede morir». Cuando me vio bajar del taxi, todo el dolor y la desesperación de su rostro se transformaron instantáneamente en una furia demencial. Soltó al policía, sus ojos inyectados en sangre, y me señaló directamente a la cara. Gritó, un grito que rasgó la noche, ahogando incluso el sonido de las sirenas de las ambulancias. «Fuiste tú. La que debería estar muerta eres tú. Has hecho daño a mi hermano». Su grito fue como un cuchillo directo a mi corazón, confirmando todas mis peores sospechas. Su advertencia sobre los frenos un poco duros, la mancha de aceite debajo del coche y su rostro tenso, mientras veía alejarse el vehículo, volvieron a mi mente tan claros como el agua. Así que estaba claro. No había duda. La persona que quería matar era yo. El pasillo del hospital por la noche era gélidamente frío, el aire denso con el olor a desinfectante. Claudia y yo estábamos sentadas en una fila de sillas metálicas, sin tocarnos. Las luces fluorescentes del techo eran blancas y desvaídas, haciendo que todo pareciera sin vida. Claudia estaba sentada allí, inmóvil como una estatua. Sus ojos estaban fijos en la puerta azul de la sala de emergencias, una puerta que permanecía cerrada pero que albergaba la vida de su hermano. No lloraba, no hablaba, solo estaba sentada, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No parecía una hermana preocupada, sino una criminal esperando el veredicto final de su destino. En cuanto a mí, mi corazón también se había convertido en una piedra fría. No me preocupaba Ángel por afecto, sino por miedo. Si algo le pasaba, sabía que nunca viviría en paz. Unos pasos apresurados y fuertes resonaron al final del pasillo, rompiendo el silencio sofocante.
Tomás finalmente había llegado. Mi hijo parecía agotado y desdichado. Su camisa estaba arrugada y manchada de sudor, su pelo revuelto, y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y la preocupación. Debió de haber conducido toda la noche sin descanso. Lo primero que hizo al vernos fue correr hacia su esposa. No me dirigió ni una palabra, solo se abalanzó para abrazar a Claudia, como si solo el dolor de su esposa importara. «Claudia, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño en alguna parte?», preguntó insistentemente, sujetándola por los hombros. Luego miró hacia la puerta de urgencias. Su voz temblaba de pánico. «Ángel, ¿cómo está Ángel? ¿Está bien?». Justo en ese momento, como si el destino lo hubiera dispuesto, la puerta azul se abrió con un chirrido. La luz roja sobre la puerta se apagó. Un médico mayor, con el rostro marcado por las arrugas del cansancio y la preocupación, salió. Se quitó lentamente la mascarilla azul. Todos contuvimos la respiración. El médico nos miró a todos. Sus ojos se detuvieron en Claudia y Tomás. Y luego negó lentamente con la cabeza. Un ligero movimiento, pero suficiente para derrumbar nuestro mundo. Hicimos todo lo que pudimos. Su voz era grave y monótona, sin emoción, pero cada palabra era como un martillazo. El paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave y perdió demasiada sangre de camino aquí. Actualmente, se encuentra en coma profundo. No podemos predecir nada. Todo depende de un milagro. Tomás se tambaleó. Mi hijo, un hombre alto y fuerte, ahora parecía tan frágil como un niño. Tuvo que apoyarse en la pared fría para mantenerse en pie. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Pero Claudia era diferente. No se tambaleó ni lloró. Se levantó de un salto. Sus ojos secos de repente se encendieron. El dolor en su rostro fue reemplazado en un instante por una furia demencial, un odio extremo. Bajo esa capa de odio, vislumbré un atisbo de miedo y remordimiento, como una bestia acorralada que solo sabe erizar sus púas para defenderse. No miró a Tomás, ni al médico. Me miró fijamente. Su dedo tembloroso me señaló directamente y gritó, un grito que desgarró el silencio fúnebre del hospital. «¡Imposible! Debería haber sido usted. La persona. Ahí. Dentro debería ser usted». Luego se abalanzó sobre mí como una bestia herida y enloquecida. «Usted ha matado a mi hermano. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué mi hermano y no usted?». Tomás estaba horrorizado. Despertó de su aturdimiento y se apresuró a agarrar a su esposa, tirando de ella hacia atrás. «Claudia, ¿qué estás diciendo? Estás loca. Cálmate». Pero ella ya no oía nada. Luchaba frenéticamente en los brazos de su marido, sus ojos todavía fijos en mí, su boca todavía gritando las palabras más venenosas. Fue en ese momento, viendo a mi nuera gritar en los brazos de mi hijo, que todas las piezas sueltas del rompecabezas encajaron perfectamente en mi cabeza. La dulce oferta de prestarme el coche, la advertencia casual sobre los frenos un poco duros, la imagen de ella en el garaje a altas horas de la noche con una caja de herramientas, el sonido seco del metal en la noche, sus gritos en la escena del accidente. Y ahora, esta confesión demente. Un escalofrío me recorrió la espalda. No fue un accidente, fue un intento de asesinato. Y la víctima a la que apuntaba era yo. Miré a mi nuera. Ya no reconocía a la chica una vez obediente y educada que conocí cuando se casó con mi hijo. Frente a mí había una extraña con ojos ardiendo de odio, un demonio consumido por un resentimiento que había borrado toda su razón. Tomás se interpuso entre nosotras, con una mano todavía sujetando a su esposa enloquecida, la otra levantada inconscientemente como para protegerme. El rostro de mi hijo estaba pálido, mirando alternativamente a su esposa y a su madre, lleno de confusión, miedo y un dolor insoportable. No entendía lo que estaba pasando. No podía comprender por qué su esposa diría esas cosas. Me miró, luego a Claudia, su voz temblorosa y rota. «Mamá, Claudia, ¿qué ha pasado?». La pregunta de Tomás resonaba en mi mente.
Una pregunta ingenua y desgarradora. ¿Qué ha pasado? Mi hijo no podía entenderlo. Mientras tanto, yo estaba sentada, inmóvil, en la fría silla de metal del hospital, pero mi mente vagaba lejos, a los primeros días en que me mudé a vivir a esa casa en Toledo, el día en que la semilla de la tragedia de hoy apenas se había sembrado. Recuerdo vívidamente el día que me mudé. Viuda a los 60 años, vendí mi pequeña casa en el pueblo para vivir con mi hijo y su esposa. Estaba preocupada, temía convertirme en una carga, una anciana molesta en el mundo de los jóvenes. Pero Claudia disipó todos mis miedos. Ella misma pintó la pequeña habitación al final del pasillo para mí, eligiendo un suave color crema. Sonrió, una sonrisa tan radiante como el sol de la mañana, y me dijo: ¿Te gusta este color, mamá? Quiero que sientas que esta también es tu casa. A partir de ahora, nuestra casa tendrá tu calor. Tomás y yo estamos muy felices. Las primeras comidas juntos, el ambiente en casa era realmente cálido. Claudia siempre era la primera en servirme comida en el plato, preguntando con interés: «Mamá, prueba este pollo en mole. Aprendí la receta de mi madre. ¿Te gusta?». Me contaba cosas de su trabajo, de sus amigos, y escuchaba mis historias de antaño. Me hizo sentir bienvenida, amada. Agradecí en silencio a Dios por haberle dado a mi hijo una esposa tan buena. El cambio comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, después del nacimiento de mi primer nieto, el pequeño Tom. La alegría de la maternidad pareció transformar a Claudia en otra persona. Se volvió tensa, ansiosa y sobreprotectora con su hijo. Un muro invisible comenzó a erigirse entre nosotras, construido con los ladrillos de la preocupación. Recuerdo una vez, estaba sentada en el jardín tomando el sol cuando oí al bebé llorar en la cuna. Entré corriendo, lo cogí en brazos y lo mecí para calmarlo. Claudia salió de la cocina y dijo suavemente: «Mamá, acabas de estar en el jardín. Tus manos tienen tierra. Las bacterias no son buenas para el bebé. Déjame cogerlo». Sus palabras fueron suaves, pero sentí como si me hubieran echado un jarro de agua fría. Le entregué al bebé en silencio, mirando mis manos, limpias, sin una mancha. En otra ocasión, Tom estaba inquieto en mitad de la noche. Usando mi vieja experiencia, le canté una nana de mi tierra. Justo cuando el bebé se estaba quedando dormido, Claudia entró y me lo quitó suavemente de los brazos. «Tu forma de mecerlo lo asusta. Déjame encargarme, mamá. Deberías irte a dormir». Cada negativa estaba envuelta en una dulce capa de azúcar, pero por dentro había espinas afiladas que me alejaban lentamente del mundo de ella y su hijo. Me convertí en una extraña en mi propia casa, una espectadora a la que solo se le permitía mirar desde la distancia. Y entonces, la verdadera tragedia ocurrió hace un año. En una tarde húmeda y lluviosa, el día que sembró el odio en el corazón de mi nuera. Claudia estaba embarazada de unos 3 meses de su segundo hijo. Tenía náuseas matutinas bastante severas y siempre parecía pálida y cansada. Esa tarde llovía sin parar. El aire era húmedo y desagradable. La vi bajar las escaleras con una pesada cesta de ropa, llena de mantas empapadas por la lluvia. Los escalones de madera estaban más resbaladizos de lo habitual. Estaba tejiendo un suéter para mi futuro nieto en el salón. Al verla, sentí que se me encogía el estómago. Me levanté de un salto, mi voz quizás un poco alta por la preocupación. «Claudia, Dios mío, ¿qué haces? Deja esa cesta, mamá la llevará. Estás embarazada, tan débil. ¿Cómo puedes hacer un trabajo tan pesado? Deberías estar descansando». Mis palabras venían puramente de la preocupación de una madre, pero quizás, para sus oídos en ese momento, con la sensibilidad de una mujer embarazada, mi tono sonó como una orden, como un intento de control. Su rostro se ensombreció al instante, se detuvo a mitad de la escalera, me miró, y sus ojos brillaron con orgullo y terquedad. Respondió, su voz llena de espinas: «Puedo hacerlo yo misma». «No estoy inválida, mamá». «Pero pesa mucho y está muy resbaladizo», insistí. «Lo sé», respondió secamente, y continuó bajando obstinadamente el último escalón. Y entonces oí un agudo «zas», seguido por el estrépito de la cesta de ropa al caer al suelo y un grito ahogado de dolor. Corrí hacia ella como una flecha. Claudia estaba sentada en los escalones, su camisón empapado,
una mano apretando su vientre, su rostro pálido de dolor y miedo extremo. En el hospital, después de varias horas de espera en un silencio asfixiante, el médico anunció que no habían podido salvar el embarazo. Dijo con una voz fría y profesional: «Ha sido un accidente desafortunado. Suele ocurrir en los 3 primeros meses. No se aflija demasiado. Cuide su salud para prepararse para la próxima vez». Tomás abrazó a su esposa, consolándola. Mi hijo lloró, pero por encima de su hombro tembloroso, vi la mirada de Claudia fija en mí. Una mirada fría, vacía, pero en el fondo, una llama de resentimiento comenzaba a arder. No me dijo ni una palabra, pero supe que, en su corazón, yo era la causa de todo. Mis palabras la habían ofendido, su orgullo la había hecho obstinada, y su obstinación le había costado a su hijo. En su mente, la ecuación de la culpa se había establecido de una manera simple y cruel. Unos días después, cuando ya estaba en casa, llamé a la puerta de su habitación. Le llevé un tazón de sopa de pollo caliente, queriendo disculparme, aunque no sabía si realmente era mi culpa. Claudia, sé que todavía estás triste. Lo siento si lo que dije el otro día te molestó. Me interrumpió, sin mirarme a los ojos, su voz monótona y sin emoción. No tienes la culpa de nada. Fue mi descuido. Pronunció palabras de perdón, pero luego, suave y lentamente, cerró la puerta justo delante de mí. La pesada puerta de roble se cerró sin hacer ruido, pero en mis oídos resonó como el cierre de una tumba. Esa puerta, desde ese día, cerró para siempre la relación entre suegra y nuera y abrió un camino directo a la tragedia de hoy. Desde la tragedia del aborto espontáneo, nuestra casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un gran escenario donde cada uno de nosotros llevaba una máscara. El aire se volvió sofocante, denso con palabras nunca dichas, miradas esquivas y suspiros reprimidos en la noche. El silencio lo envolvía a todo, un silencio más aterrador que las discusiones más acaloradas. Frente a Tomás, Claudia seguía siendo la nuera perfecta, una actriz consumada. Desempeñaba su papel a la perfección, sin un solo fallo. Durante las raras cenas en las que estábamos los tres, ella seguía sirviéndome el arroz, poniendo el trozo de carne más tierno en mi plato, y sonriendo, una sonrisa cuidadosamente elaborada. «Mamá, come un poco más de esto mientras está caliente. Este estofado ha estado cociéndose mucho tiempo, está muy tierno», decía, su voz dulce como el azúcar. Tomás nos miraba. El rostro de mi hijo brillaba con satisfacción y alivio. Pensaba que la tormenta había pasado, que el tiempo había curado todas las heridas. Sonreía, una sonrisa inocente y lastimera. No sabía que estaba sentado entre 2 enemigos mortales, disfrutando de una comida cocinada con falsedad. Pero la obra terminaba en cuanto el único espectador se iba. Recuerdo una noche, mientras comíamos, sonó el teléfono de Tomás. Era una llamada de trabajo. Se levantó apresuradamente y salió al balcón para hablar con tranquilidad. Solo quedamos Claudia y yo en la mesa. Ella siguió comiendo en silencio. Luego se levantó, con la intención de ir a la cocina a por más agua. Al pasar por detrás de mi silla, se inclinó ligeramente y susurró, con la voz siseando entre los dientes para que solo yo la oyera: «Come hasta reventar y luego siéntate sin hacer nada. ¡Qué inútil!». La cuchara en mi mano se detuvo en el aire. Sus palabras fueron como una cuchilla invisible, apuñalándome directamente en el corazón. Heladas. Levanté la vista, pero ella ya se había dado la vuelta, su espalda recta y fría. Cuando Tomás volvió a la mesa, ella ya estaba sonriendo de nuevo, preguntándole a mi hijo sobre su trabajo. Bajé la cabeza, mirando el plato de arroz todavía lleno frente a mí, que de repente me pareció amargo y difícil de tragar. Lo intenté, de verdad que intenté arreglar las cosas. Me dije a mí misma que era joven, que el dolor de perder a un hijo era tan grande que la había convertido en esto. Recuerdo haber pasado toda una mañana preparando sopa de tortilla, una sopa que a ella le encantaba. Asé con cuidado los tomates y los chiles para que el caldo fuera aromático, freí las tortillas hasta que estuvieran crujientes. Preparé aguacate en dados, queso y un poco de crema agria. Lo dispuse todo de forma bonita, esperando a que volviera del trabajo, con una pequeña chispa de esperanza en mi corazón.
Cuando entró en casa le dije alegremente: «Claudia, hoy he preparado tu plato favorito. Ven a comer mientras está caliente». Ella solo echó un vistazo a la mesa, una mirada indiferente y sin emociones. Luego sus ojos se clavaron en la pantalla de su teléfono, sus dedos deslizándose sin parar. Respondió, con voz apagada: «No tengo hambre. He quedado para cenar con unos amigos esta noche. Voy a mi habitación a cambiarme». Dicho esto, subió directamente las escaleras, sin volver a mirarme a mí ni a la mesa que tanto me había esforzado en preparar. Esa noche, me senté sola en la cocina fría, comiendo la sopa que se había enfriado. El delicioso sabor del plato de antaño ahora solo sabía a las lágrimas saladas. La confirmación final de mi dolor llegó un mediodía. Pasé por casualidad por su habitación, la puerta estaba entornada. La oí hablar por teléfono con su madre. Su voz estaba llena de irritación y desprecio. «Mamá, no lo entiendes. Se pasea por la casa como una sombra. Haga lo que haga, me mira fijamente, como si yo fuera una criminal. No ayuda en nada, solo estorba. De verdad es tan inútil que me irrita verla». Esa frase fue como un jarro de agua helada en pleno invierno. Me quedé petrificada en el pasillo, agarrándome a la pared para no caerme. Inútil, irritante. Así que eso es lo que pensaba de mí. Comprendí que, a los ojos de su familia, a los ojos de su madre y de ella, yo siempre sería la culpable, la causa de toda la desgracia. Todos mis esfuerzos eran inútiles y ridículos. El aislamiento y el odio llegaron a su punto álgido en una noche fatídica. Estaba limpiando la estantería del salón, una tarea que solía hacer para pasar el tiempo. Cuando llegué al marco de la foto de boda de Tomás y Claudia, no sé por qué, mis manos temblaron y se me resbaló. Se oyó un agudo crash. El marco cayó al suelo, el cristal se hizo añicos. Una gran grieta atravesó la foto, dividiendo la feliz sonrisa de la pareja y cruzando también mi rostro, que estaba detrás de ellos bendiciéndolos en la foto. Al oír el ruido, Claudia salió de su dormitorio. Se detuvo en el umbral. Vio el marco roto en el suelo. Vio los afilados trozos de cristal esparcidos. Me vio a mí, aturdida y confundida. No dijo ni una palabra, ni un reproche, ni un suspiro. No se agachó a ayudarme a recoger ni un solo trozo. Se quedó allí, en silencio, mirándome durante unos segundos, con una mirada fría como el hielo. Luego hizo algo aún más cruel que 1000 insultos. Pasó tranquilamente por encima de los escombros, como si fueran basura sin importancia. Fue directamente a la cocina, se sirvió un vaso de agua, volvió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Me arrodillé sola en medio del salón. La tenue luz amarilla iluminaba la espalda encorvada de una anciana solitaria. Recogí temblando cada trozo del cristal roto, que también eran los trozos rotos de la familia que una vez pensé que era feliz. Un trozo afilado de cristal me cortó profundamente el dedo. La sangre brotó. Una gota carmesí cayó sobre la foto, justo en la grieta que dividía mi propia sonrisa. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que desgarraba mi alma. En ese momento, supe que hay cosas que, una vez rotas, nunca pueden volver a arreglarse. La verdadera tormenta siempre comienza en la calma. 3 días antes del accidente, nuestra casa estaba sumida en una extraña y falsa paz. Era el día en que Tomás se preparaba para su viaje de negocios de 3 días a Monterrey. Esa mañana me desperté más temprano de lo habitual y vi que Claudia ya estaba en la cocina. El aroma a café recién hecho impregnaba toda la casa. Estaba planchando cuidadosamente cada una de las camisas de su marido, sin una sola arruga. En la encimera de la cocina, una fiambrera ya estaba preparada con esmero, llena de los platos favoritos de mi hijo: carne guisada, un poco de arroz y unas rodajas de aguacate maduro. Parecía exactamente como en los primeros días de casados, una esposa devota y enamorada. Cuando Tomás bajó, impecable con su traje de oficina, ella corrió a su encuentro con una sonrisa y le ajustó la corbata. «Ten cuidado en el viaje, cariño. Llámame en cuanto llegues, no lo olvides». Su voz estaba llena de preocupación, dulce y tierna. Tomás sonrió, la abrazó y le dio un beso suave en la frente. «Lo sé, lo sé. Te llamaré en cuanto aterrice». Luego se giró hacia mí y rodeó mi vieja espalda con sus brazos.
Mamá, cuídate mientras no estoy. Me voy 3 días y vuelvo. Si te apetece algo, díselo a Claudia. Fue en ese breve momento, mientras mi cara se apoyaba en el cálido hombro de mi hijo, cuando miré por encima de su hombro y me encontré con la mirada de Claudia. La obra perfecta de repente tuvo una grieta. La sonrisa en sus labios se había desvanecido. En su lugar había una mirada fría, vacía, y en el fondo vislumbré una impaciencia, una expectación torpemente disimulada. Esa mirada no me miraba a mí, sino que parecía mirar a través de mí, calculando algo lejano. El momento pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tan pronto como Tomás me soltó, ella volvió a sonreír, radiante como si nada hubiera pasado. Pero esa mirada sembró en mi corazón una vaga inquietud. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar de que era primavera. Me dije a mí misma que quizás estaba siendo paranoica de nuevo. 2 noches después, la última noche antes del fatídico día, esa inquietud volvió y me mantuvo despierta. Sin Tomás en casa, la casa se sentía demasiado grande y silenciosa. Podía oír el tic-tac del reloj de péndulo en el salón. Cada tic, cada tac, golpeando el silencio. Cerca de la 1 de la madrugada, renuncié a dormir y decidí bajar a la cocina a por un vaso de leche caliente. Mientras caminaba descalza por el frío pasillo de baldosas, me detuve de repente. Una tenue luz se filtraba por la rendija de la puerta del garaje. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién estaría en el garaje a estas horas? ¿Un ladrón? Pero entonces oí unos ruidos muy suaves. No eran los de un intruso. Curiosa y un poco preocupada, bajé las escaleras en silencio, paso a paso, tratando de no hacer ruido. Me acerqué a la puerta del garaje y miré por la pequeña ventana de cristal, cubierta de polvo. Bajo la débil luz de una linterna colocada en el suelo, una extraña escena apareció ante mis ojos. Claudia estaba arrodillada junto a la rueda delantera del coche plateado. A su lado había una pequeña caja de herramientas de metal abierta. Entrecerré los ojos, tratando de ver con más claridad. Estaba manipulando algo cerca de la rueda, donde está el disco de freno. En su mano sostenía unos alicates, y vi que estaba usando la fuerza para girar o cortar algo. Su rostro, iluminado desde abajo por la linterna, parecía extrañamente diferente, concentrado y algo cruel. En ese momento, mi mente todavía trataba de encontrar una explicación lógica. Quizás la rueda estaba un poco deshinchada y estaba comprobando la válvula. O tal vez había visto algo atascado en la rueda y estaba tratando de quitarlo. No quería creer en pensamientos peores. Soy una anciana y solo quiero vivir en paz. Volví en silencio a mi dormitorio, con el corazón latiendo con fuerza. Me acosté en la cama, tratando de conciliar el sueño, diciéndome a mí misma que solo estaba imaginando cosas. Pero justo cuando cerré los ojos, un sonido muy suave subió desde el garaje, atravesando el silencio de la noche. Clic. Un sonido metálico contra el cemento, corto, seco y definitivo. Sonó como el último cerrojo que se cierra, el sonido de un plan que se ha completado. El sueño desapareció por completo. Una terrible sospecha comenzó a infiltrarse, arraigándose profundamente en mi mente. Mi nuera estaba tramando algo que yo desconocía. A la mañana siguiente, el día del accidente, me desperté sintiéndome agotada y con un dolor de cabeza sordo. Cuando bajé, Claudia ya estaba allí, inusualmente amable. Su frialdad habitual había desaparecido sin dejar rastro. Me sonrió, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. ¿Ya te has levantado, mamá? Acabo de hacer té de manzanilla. Tómate una taza para relajarte. Seguramente no dormiste bien anoche. Me puso delante una taza de té caliente. Su suave aroma se extendió por el aire. Luego dijo, con un tono tan casual, como si hablara del tiempo: «Ah, por cierto, mamá, anoche estuve ordenando el garaje y vi que el coche estaba un poco sucio. Esta tarde, coge mi coche para ir al mercado. De todas formas, hace tiempo que no lo uso». Esa oferta, en ese momento, sonó muy razonable y amable. Estaba cansada y quería creer en esa amabilidad. Quería creer que esa mirada fría era solo mi imaginación, que el ruido en el garaje la noche anterior era solo una coincidencia, hasta que ocurrió el terrible accidente.
hasta que me encontré frente al coche destrozado y el cuerpo inmóvil de Ángel. Solo entonces estuve segura de que toda la amabilidad que me había mostrado esa mañana, desde la taza de té de manzanilla hasta la oferta de prestarme el coche, era solo una elaborada puesta en escena. Una obra en la que mi último papel, según su guión, era morir. En los días posteriores al accidente, nuestra casa se sumió en un silencio aún más aterrador que los gritos en el hospital. Ese silencio se coló en cada rincón, se adhirió a cada mueble, cubriendo todo con una gruesa capa de resentimiento y miedo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos como extraños encerrados en una prisión sin barrotes. La policía vino a casa a tomar declaración. Me senté en el sofá, frente a dos jóvenes oficiales. Claudia se sentó en otro sillón, lejos de mí. Con los ojos hinchados de llorar o de actuar, no lo sé, contó la historia con fluidez. Declaró que fue un trágico accidente debido a un fallo técnico, que los frenos ya tenían problemas, pero que ella, por descuido, no los había llevado a reparar. Su voz temblaba, llena de remordimiento, una actuación tan perfecta que casi me la creo. Cuando se dirigieron a mí, vi el rostro de Tomás en la puerta, el rostro de mi hijo, en solo unos días. Se había vuelto demacrado, devastado, y tomé mi decisión. No podía ser yo quien empujara a mi hijo a la tragedia final, la de tener que elegir entre una madre que casi muere como víctima y una esposa que es una asesina. No sé nada, dije, con voz monótona, tratando de ocultar toda emoción. Soy vieja, mi vista es mala y mi oído ya no es bueno. Solo sé que Ángel se ofreció a ir al mercado en mi lugar en el último minuto porque no me sentía bien. Mentí. Mentí para proteger la frágil paz que le quedaba a mi hijo. El oficial asintió, tomó notas y concluyó que fue un accidente desafortunado. El caso se cerró, pero las puertas del infierno en esta casa acababan de abrirse. Ya no comíamos juntos. Las comidas se convirtieron en una tortura silenciosa. Claudia se encerraba casi todo el día en su dormitorio con el pequeño Tom. A veces la oía susurrar y mimar a su hijo, y la risa cristalina del niño resonaba, pero nunca me dirigía una palabra, ni siquiera un saludo cortés. Pasaba a mi lado como si yo fuera aire, una existencia invisible y odiosa, pero el que más sufría era Tomás. Mi hijo se convirtió en una sombra en su propia casa. Perdió peso visiblemente, sus ojos siempre estaban hundidos y sin vida. Ya no gritaba, ya no nos interrogaba ni a Claudia ni a mí, solo guardaba silencio. Un silencio más pesado que 1000 reproches. Iba a trabajar como una máquina, volvía a casa como una máquina, y se sentaba entre nosotras en un silencio mortal. Algunas noches, cuando no podía dormir, oía a la pareja discutir en voz baja en su habitación. No podía entender las palabras, solo oía los sollozos reprimidos de Claudia y los susurros desesperados de Tomás. Supuse que mi hijo sospechaba, que intentaba reconstruir la verdad, pero tenía miedo de enfrentarla. Tenía miedo de que si se levantaba el velo del secreto, no le quedaría nada. La gota que colmó el vaso llegó una tarde gris. Estaba en la cocina, preparando una sopa ligera para mí porque no había podido tragar nada en días. Claudia bajó con el pequeño Tom en brazos para coger leche. Me vio junto al fuego y se detuvo al pie de la escalera. No me miró. Sus ojos estaban fijos en la olla de sopa humeante, una escena irónicamente pacífica. Luego habló, su voz desprovista de emoción, fría como el hielo. ¿Todavía puedes comer también? Mi hermano está postrado en una cama, sin saber si vivirá o morirá. La cuchara de metal que tenía en la mano cayó al suelo de la cocina, produciendo un clank estridente que resonó en el silencio. Sus palabras, aunque no eran un insulto, fueron más hirientes que una daga. No solo me estaba acusando, sino que también estaba pisoteando mi propia existencia, como si el hecho de que yo todavía respirara, de que todavía sintiera hambre, fuera un crimen. En ese momento, supe que no podía quedarme más tiempo allí. Esta casa estaba envenenada por el odio. Si me quedaba, no solo yo, sino también Tomás, moriríamos lentamente. Esa noche, esperé a que Claudia y mi nieto estuvieran dormidos. Fui al salón, donde Tomás estaba sentado solo en la oscuridad, con una copa de vino en la mano que no bebía. Tomás, lo llamé suavemente.
Se sobresaltó y levantó la vista. Mamá, ¿no estás durmiendo? Tengo que hablar contigo. Me senté en la silla de enfrente, con voz firme. Me voy a mudar. Tomás se quedó helado. Dejó la copa sobre la mesa apresuradamente, corrió hacia mí, su voz llena de súplica y pánico. Mamá, ¿qué dices? No te vayas. Por favor, no te vayas. Si te vas, ¿qué quedará de esta casa? Por favor, mamá, por mí. Miré profundamente a los ojos angustiados de mi hijo. Puse mi mano en su hombro, una caricia llena de dolor. Es precisamente por ti que tengo que irme, Tomás. Mi voz se suavizó, pero permaneció inquebrantable. No puedes vivir atrapado entre ella y yo. Tu alma se está partiendo en dos. No puedo verte consumirte así. Necesito espacio para respirar. Y tú también. Una semana después, me mudé a un pequeño apartamento en las afueras, al otro lado de la ciudad. Tomás se tomó un día libre en el trabajo para ayudarme con la mudanza. Durante todo el día, organizó en silencio cada cosa, desde la cama y el armario hasta los objetos más pequeños, sin decir una palabra. Su silencio era más pesado que cualquier súplica para que me quedara. Cuando se iba, se quedó en la puerta durante mucho tiempo, de espaldas a mí. Luego dijo en voz baja, con la voz quebrada: Mamá, lo siento. Sabía que no se estaba disculpando por las acciones de Claudia. Se estaba disculpando por su propia impotencia, por no haber podido proteger ni a su madre ni a su esposa, por haber dejado que su familia se desmoronara de esta manera. Solo asentí en silencio, con un nudo en la garganta. Tomás siguió yendo y viniendo entre las dos casas, entre los dos mundos. Cada fin de semana, conducía para visitarme, me traía algo de comida, fruta, y se quedaba un rato, pero nuestras conversaciones evitaban aterradoramente el tema principal. Me hablaba de su trabajo, de las nuevas palabras que el pequeño Tom había aprendido a decir, pero nunca mencionaba el nombre de Claudia. Ese nombre se convirtió en un tabú entre madre e hijo. Mi hijo era como un equilibrista, tratando de mantener el equilibrio en una cuerda a punto de romperse, con el abismo de la verdad debajo. Y yo sabía que, tarde o temprano, esa cuerda no podría aguantar más. La cuerda que tanto temía, finalmente se rompió. El tener que ir y venir entre dos hogares, el tener que interpretar el papel de un marido y un hijo normal, mientras su alma se pudría por dentro, consumió a mi hijo hasta la médula. Tomás se hundía cada vez más en un abismo de depresión. Durante sus visitas de fin de semana, ya no hablaba de su trabajo ni del pequeño Tom. Simplemente se sentaba allí, mirando en silencio desde el balcón, con los ojos sin vida. Las ojeras bajo sus ojos eran más oscuras que el café solo, y su sonrisa, si es que aparecía, ya no llegaba a sus ojos. Supe que había empezado a ver a un psicólogo semanalmente, un débil intento de remendar un alma rota. Entonces, un jueves por la noche, me llamó. Su voz al otro lado de la línea era tan frágil y suplicante que me partió el corazón. Mamá, este fin de semana, ¿podríamos ir a cenar todos juntos? Me quedé en silencio. Todos juntos era un concepto que había muerto. Como si sintiera mi duda, añadió rápidamente, con una voz que era casi una súplica. En el restaurante El Mesón, ese sitio antiguo al que solíamos ir. Solo una cena, mamá. Te lo ruego, hazlo por mí. Sus últimas palabras derribaron toda mi resistencia. Por mí. ¿Cómo podía negarme? Aunque sabía que era una idea terrible, un intento desesperado de pegar los trozos rotos con un pegamento frágil, acepté. Está bien, Tomás. Por ti. Esa cena fue exactamente como esperaba. Un desastre anunciado. El mesón seguía igual, con sus manteles de cuadros rojos y blancos, el olor a ajo asado y cordero. Pero nosotros habíamos cambiado. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda, pero entre cada uno de nosotros había un océano de silencio. Claudia llegó, más delgada y pálida de lo que imaginaba. Llevaba un sencillo vestido negro que hacía que su rostro pareciera aún más pálido. Me saludó con un murmullo, se sentó y a partir de ese momento no volvió a levantar la vista para mirarme. Durante toda la comida, se dedicó a cortar su filete en trozos diminutos con el tenedor sin probar bocado. Tomás intentó patéticamente salvar la situación. Trató de hablar de su trabajo, de un nuevo proyecto,
pero todas sus palabras cayeron en el vacío y se ahogaron en el silencio. Intenté responderle con unas pocas frases, pero el ambiente seguía siendo pesado como el plomo. Cuando sirvieron el flan de postre, Tomás respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Me miró, luego miró a Claudia. Su voz temblaba por la tensión. Nosotros. ¿Podríamos intentar dejarlo todo atrás? ¿Por Tom? ¿Por el futuro del niño? De repente, Claudia dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana, produciendo un clink estridente que resonó en el silencioso restaurante. Todas las miradas de las mesas cercanas se volvieron hacia nosotros. Levantó la cabeza. Por primera vez en toda la noche, me miró directamente a los ojos y luego desvió la mirada hacia Tomás. Una sonrisa burlona, amarga y demente apareció en sus labios. ¿Dejarlo atrás?, repitió, su voz tan afilada como una navaja. ¿Cómo me pides que lo deje atrás cuando mi hermano sigue postrado como un vegetal? ¿O quieres decir? Inclinó la cabeza, mirándome fijamente, ¿que debería pedirle perdón a ella por no haber conseguido matarla? Tomás se quedó sin palabras. Su rostro se puso blanco como el papel. Yo también. Sus palabras no solo eran una confesión frente a su marido, sino también la puñalada final que cortó la delgada cuerda de esperanza a la que mi hijo se aferraba. No dije ni una palabra. Lentamente, dejé la servilleta sobre la mesa, me levanté y salí del restaurante en silencio. Sabía que todos los intentos eran inútiles. La herida era demasiado profunda. Se había gangrenado. Era incurable. 2 días después, a altas horas de la noche, mientras me preparaba para dormir, sonó el viejo teléfono de mi mesita. Sentí un nudo en el corazón al ver el número en la pantalla. Era el de Claudia. Un terrible presentimiento se apoderó de mí, oprimiéndome el pecho. Contesté temblando. ¿Sí? Apenas terminé de hablar, oí su llanto histérico y entrecortado al otro lado de la línea. Ya no era el tono sarcástico del restaurante, sino el grito de un animal acorralado. Mamá, mamá, ven al Hospital Central ahora mismo. Tomás. Él. No terminó la frase. Solo quedaron sollozos ahogados. Pero yo ya había entendido. No esperé a oír más. Cogí mi abrigo a toda prisa, sin siquiera cambiarme el pijama, y salí corriendo a la calle para llamar a un taxi en la noche. Cuando prácticamente empujé la puerta de urgencias para entrar, los médicos acababan de sacar una camilla. En ella estaba Tomás, su rostro pálido, los ojos cerrados, en una paz aterradora. Claudia estaba sentada en el suelo frío del pasillo, con el pelo revuelto, el vestido que llevaba desde la mañana arrugado. Parecía una muñeca de trapo desechada, sin vida. En su mano agarraba con fuerza un trozo de papel. Me vio y se levantó tambaleándose. Sus ojos sin vida me miraron. No dijo nada, solo me tendió el papel temblando. Era la nota de suicidio de Tomás. La letra era garabateada, apresurada, con muchas partes borrosas por las lágrimas. Mamá, Claudia, lo siento, no puedo soportarlo más. Os quiero a las 2. Pero no puedo vivir en una casa donde el amor se ha convertido en un infierno. Lo he intentado, pero he fracasado. Solo espero que cuando me haya ido, podáis perdonaros la una a la otra. El papel se me cayó de las manos. Claudia me miró, con los ojos inundados de lágrimas. Por primera vez desde el accidente, en su mirada no había odio, ni sarcasmo, solo un arrepentimiento y un miedo abrumadores. Un médico se acercó y me puso la mano en el hombro. No se preocupe demasiado. Ha superado el peligro porque lo encontraron y lo trajeron aquí a tiempo. Ya le hemos hecho un lavado de estómago. Cuando trasladaron a Tomás a la sala de recuperación, Claudia rompió a llorar como una niña. Sacó su teléfono, sus manos temblaban tanto que se equivocó varias veces antes de poder abrir la agenda. Iba a llamar a alguien, pero dudó. Me miró y luego miró la pantalla del teléfono. Finalmente, me tendió el teléfono, su voz ahogada y rota. Mamá, yo. No sé qué decirles a mis padres. ¿Puedes hablar tú por mí? Y en ese mismo instante, me di cuenta de algo aún más terrible que todo lo que acababa de ocurrir. En medio de su pánico y desesperación absolutos, la primera persona a la que llamó no fue a su madre, ni a sus amigos cercanos. La primera persona a la que llamó fui yo.
No recuerdo cómo logré llamar a los padres de Claudia, ni recuerdo lo que les dije. Todo lo que siguió se sumió en una neblina de pánico y agotamiento. Solo cuando nos sentamos junto a la cama de Tomás, en la sala de cuidados intensivos, empecé a recuperar la conciencia. Nos sentamos en silencio. La habitación era de un blanco cegador. El monitor cardíaco junto a la cama emitía un bip, bip, constante y rítmico. Era el único sonido que rompía el pesado silencio, el único sonido que confirmaba que mi hijo seguía vivo. Yacía allí, con el rostro pálido y demacrado, tranquilo en un sueño profundo inducido por los sedantes. Pero esa tranquilidad me oprimía el corazón, como si alguien lo estuviera cortando con un cuchillo. Una madre debería sentirse en paz cuando su hijo duerme profundamente, pero yo solo sentía un dolor infinito. Esta paz se había comprado con un acto de desesperación extrema. Claudia estaba acurrucada en una rígida silla de plástico en un rincón de la habitación, lo más lejos posible de mí y de la cama. Parecía un animalito herido que busca un rincón oscuro para esconderse. Se abrazaba los hombros, temblando incontrolablemente, aunque en la habitación no hacía frío. No se atrevía a mirarme, ni a mirar a su marido en la cama. Su mirada estaba fija en un punto indefinido del suelo de baldosas blancas, una mirada vacía, perdida, sin vida. El tiempo pasaba lentamente. Un buen rato después, una joven enfermera entró para revisar el goteo intravenoso y los monitores de Tomás. Se movió en silencio, hizo su trabajo profesionalmente, y se fue tan silenciosamente como había llegado, cerrando la puerta tras de sí. La breve aparición de una extraña solo acentuó la atmósfera sofocante entre nosotras. En cuanto la puerta se cerró, Claudia habló en voz baja. Su voz era ronca y quebrada, como si la hubieran desgarrado cristales rotos. Mamá. Una sola palabra, pero llena de dolor y arrepentimiento. No respondí. No me giré para mirarla. Toda mi atención estaba en el rostro de mi hijo. Temía que si apartaba la vista por un segundo, desaparecería. Al ver que no respondía, respiró hondo, un aliento tembloroso y entrecortado. Luego oí el sonido de la silla de plástico al ser empujada hacia atrás. Se levantó tambaleándose y se acercó, cada paso pesado como si arrastrara cadenas. Y entonces se arrodilló en el frío suelo, justo al lado de mi silla. Mamá, lo siento. Las lágrimas comenzaron a brotar. No eran las lágrimas frenéticas y furiosas del pasillo del hospital el día del accidente de Ángel. Eran las lágrimas de un arrepentimiento tardío, lágrimas calientes empapadas de una amarga verdad. Todo es culpa mía. Sollozó, las palabras salían con dificultad, entrecortadas. No sabía lo que estaba haciendo. Dejé que el demonio del odio creciera dentro de mí, que consumiera toda mi razón y mi humanidad. Estaba ciega. Bajó la cabeza. Su frente casi tocaba mis rodillas. Lo siento, por intentar hacerte daño. Lo siento por haber saboteado estúpidamente el coche, por haberle hecho esto a Ángel. Y lo siento, mamá, por haber llevado a Tomás a este punto. Miré la coronilla de mi nuera, su enmarañado pelo negro temblando con cada sollozo. Ya no sentía la ira hirviente de antes. Esa ira se había extinguido por completo esa noche, por el miedo a perder a mi hijo. Ahora, en mi corazón, solo quedaba un agotamiento absoluto y una tristeza tan vasta como el océano. Respondí en voz baja, mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. ¿De qué sirve decir estas palabras ahora, Claudia? Mi pregunta no era un reproche, sino una verdad evidente y cruel. Una disculpa no puede retroceder en el tiempo. Una disculpa no puede curar a Ángel, y una disculpa no puede borrar la cicatriz en el alma de Tomás. Todo estaba roto. Me levanté lentamente, me acerqué a la cama y le subí con cuidado la fina manta hasta el pecho a Tomás. Le aparté unos mechones de pelo de la frente. Luego me giré para mirar a Claudia, que seguía arrodillada inmóvil en el suelo. Ya no estoy enfadada contigo, dije, y me di cuenta de que había cambiado mi forma de dirigirme a ella. Ya no era mamá, hija, pero perdonarte por completo. No puedo hacerlo. La cicatriz que has causado no está solo en el cuerpo de Ángel, que ahora tiene que aprender a caminar de nuevo paso a paso, sino que está aquí, señalé mi pecho, y lo más importante, está aquí también. Señalé a Tomás,
que yacía inmóvil en la cama. A partir de ahora, dije con firmeza, cada palabra clara, sin la menor vacilación, viviré el resto de mi vida, sola. Y tú también. Cuida de tu vida y de la de tu hijo. Es la mejor manera de que Tomás pueda sanar de verdad. No puede recuperarse si tiene que estar siempre entre nosotras dos. Dicho esto, cogí mi viejo bolso, no la volví a mirar ni una sola vez, y salí directamente de la habitación. La pesada puerta de la habitación del hospital se cerró detrás de mí, cerrando también el capítulo más doloroso de mi vida. La pesada puerta de la habitación del hospital, que se cerró a mi espalda esa noche, cerró también el capítulo más doloroso y amargo de mi vida. No volví a esa casa nunca más. Pasaron 6 meses como un río silencioso, llevándose el frío invierno de Toledo y trayendo de vuelta la primavera. Los cálidos rayos de sol comenzaron a filtrarse entre las hojas, despertando los nuevos brotes. Yo también estaba aprendiendo a despertar a la vida de nuevo. Usé los pocos ahorros de toda mi vida para alquilar un pequeño y bonito apartamento en un barrio tranquilo, con un balcón siempre lleno de sol. Allí planté macetas de geranios y bugambillas, flores sencillas pero resistentes. Para que mi mente no tuviera tiempo libre para rumiar el pasado, abrí una clase gratuita de costura y bordado para las mujeres del barrio. El zumbido constante de las máquinas de coser, las risas y charlas de las alumnas, y la ocupación con carretes de hilo y telas de colores calmaron gradualmente mi alma. Por primera vez en mucho tiempo encontré la paz. Las noticias del viejo mundo me llegaban a cuentagotas. Una buena noticia llegó hace 2 meses. Ángel había despertado de su largo coma. El milagro había ocurrido. Todavía tenía que pasar por un arduo y doloroso proceso de fisioterapia. Las secuelas del accidente seguían ahí, en cada uno de sus pasos cojeantes. Pero estaba vivo. Oí que Claudia había dedicado todo su tiempo y dinero a cuidar de su hermano. Vendió su coche nuevo. Vendió todas sus joyas caras para pagar las facturas del hospital. Quizás era la única forma en que podía expiar su culpa, una expiación que nunca sería suficiente. Tomás también había sido dado de alta y estaba en tratamiento psicológico regular. De vez en cuando, mi hijo me llamaba para ver cómo estaba. Su voz era más alegre, había recuperado algo de la vitalidad de antaño. Pero sabía que la grieta en su alma nunca sanaría por completo. Siempre sería como un jarrón de cerámica precioso que se ha roto. No importa cuán hábilmente se pegue, las grietas siempre estarán ahí. Una hermosa tarde de domingo, mientras regaba tranquilamente mis geranios en flor en el balcón, sonó el timbre. Me sorprendió un poco, ya que rara vez tenía visitas. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Y entonces, mi corazón dio un vuelco. Era Tomás. Y con él estaba Tom, mi pequeño nieto. Escondida tímidamente detrás de ellos, como una sombra, estaba Claudia. ¡Abuela! En cuanto Tom me vio, gritó con una voz cristalina y corrió a abrazarme las piernas. La reacción de un niño, pura e inocente. Me agaché. Abracé su pequeño cuerpo, inhalando el familiar aroma a champú de bebé. Toda la dureza dentro de mí pareció derretirse con ese abrazo. Tomás me sonrió. Una sonrisa todavía marcada por el cansancio, pero mucho más sincera. «Mamá, hemos venido a visitarte». Claudia no se atrevió a entrar. Se quedó en el umbral, sosteniendo un ramo de lirios blancos, las flores del arrepentimiento y la pureza. Parecía mucho más delgada y mayor. Sus grandes ojos redondos de antes ahora estaban hundidos, y me miraba con una expresión de resignación, timidez y un poco de miedo. Dijo en voz baja: «Hola, mamá». La miré durante un largo rato. Luego di un paso atrás, un pequeño gesto para invitarla a entrar. Entró torpemente. Su porte ya no era tan seguro como antes. Colocó con cuidado el ramo sobre la mesita del salón y se sentó en el borde de la silla en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, la espalda recta. Tomás y el pequeño Tom charlaban animadamente. Tom me enseñó un nuevo dibujo que había hecho en la escuela, y Tomás me habló de un nuevo proyecto en el trabajo. El ambiente se relajó un poco gracias a la inocencia del niño. Claudia permaneció en silencio, sin decir una palabra. De vez en cuando,
La sorprendía mirándome de reojo antes de bajar rápidamente la vista, clavando la mirada en sus dedos entrelazados. Cuando se preparaban para irse, Claudia habló. Su voz era muy baja, casi un susurro. «Mamá, cuídate, por favor». Solo asentí levemente.